Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. ¿Planeas viajar a algún lugar, mi rey? Pregunta Indral a Thor, listo para abrir el Bifrost para el nuevo rey. Sí, Jotunheim, responde Thor, provocando que Heimdall alce una ceja. Y te prohibí que le contaras a nadie sobre nuestra partida. Eres el rey y acataré tus órdenes, pero te advierto. Cumpliré mi juramento de proteger este reino como su guardián. Si tu regreso amenaza la seguridad de Asgard, el Bifrost permanecerá cerrado para ti. Serás abandonado a tu suerte en los páramos helados de Jotunheim, seas rey o no, dijo Heimdall con resolución. No tengo intención de morir hoy, responde Thor en confianza. Ninguno lo hace, responde Heimdall mientras inserta su espada dorada en el panel de control, y el Bifrost se pone en marcha. Tras horas de travesía por el gélido paisaje infernal de Jotunheim, Thor y su grupo llegaron hasta Laufey, el rey de todos los Jotuns. Thor exigió respuestas, mientras que todos los Jotuns, incluido Laufey, se limitaron a reírse y burlarse de cada una de sus palabras. Asgard puede considerar los 9 reinos como suyos, pero la mayoría de estos reinos fueron abandonados tras la guerra que costó conquistarlos. Cuando tu nuevo autoproclamado rey se marcha y no regresa jamás tras devastar tu hogar, es difícil verlo realmente como tu rey. Esto es especialmente cierto en Jotunheim, donde la guerra de Odín no trajo más que destrucción al reino. Tras ser ridiculizado por los Jotuns, Loki logró convencer a Thor de que se retirara de vuelta a Asgard, pero todo se vio arruinado por un simple comentario de la multitud de Jotuns que rodeaba a Laufey. Corre a casa, princesita. ¿Cómo pudo el impulsivo Thor permitir que esas palabras quedaran impunes? Sobre todo ahora que era rey. No un príncipe, ni siquiera una princesa. Esto desencadenó una batalla colosal, sin duda imposible de ganar. Thor y sus compañeros eran fuertes, casi con un poder divino, pero se enfrentaban a Laufey, un antiguo rival de Odín, y a todos los Jotun de la región. Los asgardianos comenzaron con fuerza, pero pronto se vieron superados en número, y Laufey ni siquiera se unió a la lucha. Simplemente optó por observar desde la distancia con una sonrisa divertida en su rostro azul. Cuando la idea de su propia muerte cruzó la mente de los invasores asgardianos, la brillante luz del Bifrost descendió del cielo. Al desvanecerse la luz, apareció Odín, el padre de todos, ataviado con su armadura de guerra y empuñando firmemente a Gungnir. Cabalgaba un caballo de 8 patas que también lucía una armadura dorada. Puede que Odín sea viejo, pero su imponente figura hizo que todos los Jotuns retrocedieran y se acurrucaran detrás de Laufey, quien miraba fijamente en dirección a Odín. Laufey, acaba con esto, dice Odín con resolución. Nosotros no empezamos esto, responde Laufey, lo que provoca que Thor y los demás agachen la cabeza avergonzados. El nuevo rey de Asgard viene a Jotunheim buscando la guerra, ¿acaso no deberíamos dársela? Los gigantes que acompañaban a Laufey cobraron algo de confianza gracias a las palabras de su rey mientras se burlaban y se preparaban para luchar. Lo entiendo, pero son las acciones de un chico demasiado entusiasta. Trátalos como tal. Podemos detener esto antes de que se descontrole, responde Odín diplomáticamente. Lamentablemente, Laufey no iba a hacerle caso. Al fin y al cabo, Thor le había dado justo lo que quería. Una razón para ir a la guerra contra Asgard y Odín, su enemigo más odiado. Hemos superado la diplomacia. Tras lanzar esas palabras beligerantes, Laufey y su gente cargaron hacia adelante, pero su avance no duró mucho. Para evitar más derramamiento de sangre, Odín golpea el suelo con su lanza, creando una onda expansiva que hace retroceder a los Jotuns. Alzando su lanza, le hace una señal a Heimdall y el Bifrost se precipita de nuevo hacia abajo, llevándose consigo a todos los asgardianos de Jotunheim. Laufey y sus hombres, que permanecían en los páramos fríos que llamaban hogar, miraban con desdén la huella dejada por el Bifrost. Cuando todos regresan sanos y salvos al Bifrost al final del puente arcoíris, estalla una gran discusión entre un padre y un hijo enfadados. Thor quería quedarse a luchar, mientras que Odín estaba furioso por las acciones de su hijo y por el hecho de que no parecía comprender qué había hecho mal. Eres un chico vanidoso, codicioso y cruel. Dice Odín mientras la discusión alcanza su punto álgido. Y tú eres un viejo y un tonto. Responde Thor con la misma moneda, aunque más tarde desearía haberse callado. El mundo entero pareció detenerse ante las palabras de Thor. Odín guardó silencio, como si hubiera comprendido algo. Cuando volvió a hablar, tras la calma de sus palabras se escondía algo aterrador. Sí, fui un necio al creer que estabas listo, dice Odín, mirando a su hijo con decepción. Thor Odinson, has ignorado los sabios consejos de tu padre.
Con tu arrogancia y estupidez, has expuesto una vez más estos reinos pacíficos y vidas inocentes a los horrores de la guerra, dice el padre de todos, clavando a Gungnir en el panel de control del Bifrost. La energía del Bifrost comienza a acumularse al activarse. Con la furia de Odín, se dispara y el Bifrost se abre al final de la plataforma, creando un portal detrás de Thor. Odín se vuelve hacia su hijo mientras se acerca como un león enfurecido. No eres digno de este reino, dice Odín mientras arranca las insignias de la armadura de Thor, que revelaban que, en efecto, era el rey de Asgard. Indigno de tu título, indigno de los seres queridos a quienes has traicionado y decepcionado, no puedes hacer eso. Responde Thor con una expresión de horror que pronto se transforma en ira. Soy el rey. Sí, y yo soy el padre de todos, dice Odín, ignorando las súplicas de su hijo y continuando. Por la presente, te despojo de tus poderes. Al extender su mano hacia su hijo, Mjolnir sale volando de las manos de Thor y cae en la mano expectante de Odín. En nombre de mi padre y de su padre antes que él, Odín usa lo que una vez fue el rayo de Thor para fulminar a su hijo y despojarlo por completo de su armadura asgardiana. Te expulso. Mientras proclama esto, Odín empuja a Mjolnir hacia adelante y, con un estruendo de trueno, Thor es lanzado de vuelta al Bifrost y desaparece en el vórtice. Odín sostiene a Mjolnir en su mano, mirándolo con amargura. Cierra los ojos, absorto en sus pensamientos, mientras se lo lleva a los labios. Quien empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Susurra, y aparecen runas en el lateral del martillo, como si estuvieran talladas en su superficie lisa. De repente, Odín se gira y lanza el martillo al Bifrost. Mientras se acerca para recuperar su lanza, desactivando el Bifrost, Odín se desploma en el suelo y cae inconsciente por el uso excesivo de sus poderes. ¿O sea que este martillo cayó del cielo y nada puede levantarlo? Preguntó Peter mientras revisaba el archivo que le había dado Fury. No pensé que Thor vendría tan pronto. Las fotos de la carpeta mostraban el enorme cráter de Nuevo México con un Mjolnir impecable en el centro, con el mango apuntando al cielo. Sí, no sabemos con certeza si cayó del cielo o no, pero eso parece. Tampoco hay nada debajo del martillo que lo sujete, explica Fury. Analizamos el metal, pero no encontramos ninguna coincidencia con nada en el planeta. Además, parece haber algún tipo de escritura rúnica en la superficie del martillo. Parece nórdico antiguo, responde Peter mientras observa una fotografía ampliada del martillo. ¿Puedes leerlo? Pregunta Fury. Sí, confirma Peter, pues las largas horas en la biblioteca de Camartag no fueron en vano. Bueno, ¿qué dice? Pregunta Fury con curiosidad. Dice que las cosas están a punto de ponerse interesantes, dice Peter, recibiendo un gruñido de fastidio de Fury. Vámonos a Nuevo México. Quiero ver el Mjolnir. ¿Mjolnir? Hace 2 días. ¿Crees que está muerto? Pregunta una mujer mientras un grupo de 3 personas se agolpa alrededor del cuerpo inerte de Thor Odinson. Creo que legalmente fue culpa tuya. Los 3 conducían de noche por el desierto, siguiendo la tormenta e intentando comprender las extrañas lecturas que registraban tras la activación del Bifrost. Aunque desconocían que esa fuera la causa. Durante ese trayecto, un hombre apareció de la nada y fue atropellado rápidamente por su coche. Darky, cállate y saca el botiquín de primeros auxilios de la guantera, dice otra mujer, que parecía estar al mando, con exasperación. Jane, tenemos que llevarlo a un hospital, dice un hombre mientras mira preocupado a Thor. Martillo, murmura Thor mientras abre los ojos con dificultad. Sí, sabemos que estás borracha, bromea Darky mientras regresa con un botiquín de primeros auxilios en la mano. Thor se pone de pie, mira al cielo y empieza a gritar. Padre. Heimdall. Sé que me oís. Abrid el Bifrost. Grita Thor, pero no recibe respuesta. Mientras los 2 científicos y su asistente intentan calmar al hombre, obviamente ebrio y con daño cerebral, Thor se exalta un poco, lo que provoca que Darky saque una pistola eléctrica de su bolso. ¿Te atreves a amenazar a Thor, rey de Asgard, con una criatura tan insignificante? Dice Thor mientras se cierne sobre Darky, obligándola a actuar para defenderse. TZZZZZZZZ. Darky toca el estómago descubierto de Thor con la pistola eléctrica portátil, provocando que se convulsione y caiga al suelo inconsciente. Sus 2 amigas y empleadoras la miraron con expresión de asombro. ¿Qué? Me estaba asustando. Tras llegar a Nuevo México mediante un portal rápido, Fury pidió transporte y llevó a Peter al lugar donde aterrizó Mjolnir. Al principio, la zona estaba repleta de lugareños que acudían a observar con curiosidad el extraño suceso y a jugar a ser el rey Arturo, intentando uno a uno levantar el martillo como si fuera Excalibur de la piedra.
Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando Shield llegó y desalojó a todos. Acordonaron la zona con una valla metálica y construyeron edificios improvisados alrededor del cráter para alojar a los agentes que custodiarían el área y a los científicos que estaban allí para estudiar las propiedades del martillo. Cuando Peter y Fury llegaron al lugar, el sol comenzaba a ponerse y las luces alimentadas por generadores alrededor del cráter se encendieron. Al salir del coche y dirigirse al cráter, Peter y Fury pasaron junto a innumerables guardias y científicos. Al llegar al martillo, Peter no pudo evitar contemplarlo con asombro. En su vida anterior, había 3 cosas de Luke que todo fan deseaba tener: la armadura de Iron Man, el guantelete del infinito y, por último, el martillo de Thor, Mjolnir. Sobre todo después de que Odín le impusiera su encantamiento. ¿Quién no querría saber si era digno? ¿Me vas a decir ahora qué dice? Pregunta Fury mientras están bajo un foco al atardecer. ¿O piensas seguir siendo críptico y molesto? Quien empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor, dice Peter, provocando que Fury levante una ceja con duda. ¿Como el dios de la mitología nórdica? Pregunta Fury incrédulo. Tal vez, dice Peter mientras se acerca al martillo. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Fury mientras Peter se encuentra a escasos centímetros del martillo. Estoy intentando ver si soy digno, dice Peter mientras mira el martillo de arriba a abajo. Peter no entendía por qué no sería digno. Si alguien como Thor, que bebía con la sed de una docena de alcohólicos y era tan terco como una mula, podía blandir el martillo, entonces Peter pensaba que tenía buenas posibilidades. Sin embargo, si bien Peter podía blandir el Mjolnir, no estaba seguro de tener el valor de devolvérselo a su legítimo dueño. Mirando fijamente el martillo, Peter se inclinó ligeramente y extendió la mano hacia el mango. Antes incluso de que pudiera tocar el martillo, Mjolnir comenzó a emitir un brillo sutil, y un rayo cruzó el cielo. Peter retira la mano, mira el martillo y luego al cielo con una expresión inquisitiva en el rostro. Agentes caídos. Tenemos una brecha en el perímetro. La radio de un agente de Shield cercano se activa, dando la señal a todos para que entren en acción. Muy pronto, se pudieron oír los sonidos de una pelea procedentes de detrás del edificio situado al otro lado del cráter. ¿Acaso Thor ha venido por su martillo? Pensó Peter mientras se volvía hacia Fury. Diles que dejen pasar al intruso. Quiero ver si es digno. Claro que, si ese era el momento que él creía, Peter sabía que no lo sería, pero tal vez algo cambió. Fury, mirando a Peter pensativo, suspira con fastidio mientras se acerca al soldado de Shield más cercano y le arrebata la radio. Abran paso y déjenlo llegar al cráter, ordena Fury, y sus hombres se ponen en acción, sabiendo que no deben contradecir al director. Peter se apartó a un lado y se quedó de pie al borde del cráter junto a Fury y algunos otros agentes de Shield. Mientras el intruso se dirige al borde del cráter en el lado opuesto a Peter, los reflectores se encienden y se dirigen hacia él, iluminando la figura que antes estaba en las sombras. Un Thor Odinson vestido de manera informal apareció ante todos, lo cual resultó extraño, ya que el asgardiano solía llevar ropa de estilo terrícola. Después de todo, Peter estaba acostumbrado a verlo con su armadura asgardiana. La lluvia comienza a caer mientras Thor avanza hacia el cráter y se dirige a su arma predilecta. Al acercarse a su martillo, Mjolnir empieza a brillar con más intensidad, y una electricidad azul chispea en su superficie. La energía crepitante parece extenderse hacia él. De pie junto al martillo, Thor siente su poder. Se inclina y lo alcanza con un aire de familiaridad y confianza. Thor rodea con la mano el martillo, sonriendo triunfante mientras lo levanta, pero el martillo no se mueve. Thor parece confundido y tira de nuevo, esta vez con las 2 manos. Nada, el martillo sigue pegado al suelo. La ira y la frustración se apoderan de él mientras se esfuerza al máximo, gritando por el esfuerzo, mirando fijamente la tormenta y los relámpagos que hay sobre él. De repente, algo empieza a brillar en el lateral de Mjolnir. Thor baja la mirada y se da cuenta, leyendo las runas que su padre dejó grabadas. No soy digno. Pensó Thor con desesperación. Thor cae de rodillas mientras la lluvia cae a cántaros a su alrededor, empapando completamente su ropa. Todavía no es digno, pensó Peter mientras bajaba al cráter y se paraba al otro lado de Mjolnir. Mientras Thor levanta la cabeza para ver al hombre con el traje azul y rojo de araña, Peter se inclina una vez más y agarra el mango del martillo. Al instante, un rayo azul cayó del cielo nublado y golpeó exactamente donde Peter sostenía el Mjolnir por el mango. Ante la mirada atónita de Thor, aquel desconocido tomó su preciada arma y la levantó con relativa facilidad. Supongo que soy digno.
Peter expresó sus pensamientos mientras un relámpago azul danzaba alrededor de su cuerpo. No puede ser, murmura Thor, completamente derrotado. Alejándose de Thor, que estaba aturdido y en estado de estupor, Peter hizo girar el martillo en una mano mientras se volvía hacia Fury. Tus hombres pueden detenerlo ahora. Iré a hablar con él pronto, dice Peter mientras se aleja para jugar con su nuevo juguete. Unidades terrestres, avancen. Se acabó el espectáculo. Fury grita por la radio, conmocionado por la escena que acaba de presenciar. Mientras los agentes lo rodean, Thor parece no darse cuenta ni importarle. Simplemente permanece arrodillado, con la mirada fija en la espalda del extraño que acaba de robarle su posesión más preciada, con una expresión de desconcierto y abatimiento. Mientras los soldados de S.H.I.E.L.D. se llevaban al intruso inconsciente a su celda, Peter se teletransportó a una zona más apartada del desierto y comenzó a probar qué podía hacer con el martillo. Inmediatamente, nubes de tormenta se aproximan mientras relámpagos y truenos llenan el aire del desierto. Quizás pueda terraformar el desierto con esto, pensó Peter mientras comenzaba a llover. Acelerando al máximo, Peter giró la mano hacia atrás y lanzó a Mjolnir hacia adelante, haciendo que cruzara el desierto y se estrellara contra una colina arenosa. La colina explotó por el impacto, y parte de la arena se convirtió en vidrio por el rayo que rodeaba el martillo. Peter extendió la mano y llamó a Mjolnir con una sonrisa de emoción que iluminaba su rostro. Siempre había querido hacer esto. Al instante, el martillo sale disparado de la arena y regresa hacia Peter, aterrizando sano y salvo de nuevo en su mano. Esto es genial, murmuró Peter mientras miraba el martillo con asombro. Al continuar con sus pruebas, Peter descubrió que poseía todos los poderes que Thor alguna vez tuvo. Tal como decía el encantamiento que Odín dejó. El martillo podía generar electricidad, manipular tormentas, cambiar su peso y concederle a Peter la capacidad de volar si lo lanzaba y se agarraba a él durante el vuelo. En cuanto a los poderes asgardianos de Thor, como la superfuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad, la energía, los reflejos, la capacidad de curación y la longevidad, Peter no estaba seguro de cómo ponerlos a prueba, ya que él ya posee esos poderes. Aunque tal vez no en cuanto a la longevidad. Tendré que probarlo más tarde y ver si mis poderes han aumentado, pensó Peter mientras hacía girar el martillo y volaba de regreso en dirección al cráter. Thor está sentado en una silla, mirando al frente con la mirada perdida, con las manos esposadas a la espalda, incapaz de romperlas aunque lo intentara. El agente Coulson está de pie frente a él con una libreta en la mano. No es fácil hacer lo que hiciste. Nos hiciste quedar como un grupo de guardias de seguridad de centro comercial. Eso duele, dice Coulson, pero no recibe respuesta del asgardiano destrozado. Los hombres a los que sometiste con tanta facilidad son profesionales altamente entrenados, y en mi experiencia, se necesita a alguien con un entrenamiento similar para hacerles lo que les hiciste. ¿Te gustaría decirme dónde te entrenaste? Coulson siguió haciendo pregunta tras pregunta, pero pronto se rindió al ver que Thor no respondía a ninguna. Cuando se levantó para salir de la habitación, Thor finalmente habló. ¿Quién era el hombre que se llevó mi martillo? Justo cuando la tormenta eléctrica se disipaba sobre la improvisada base protectora alrededor del cráter, una figura cubierta de relámpagos azules cruzó volando el desierto, trayendo consigo otra tormenta. Esto alertó de inmediato a los agentes de S.H.I.E.L.D. que custodiaban el perímetro. Sonó una alarma cuando la figura envuelta en rayos impactó el centro del cráter con un estruendo ensordecedor, profundizando aún más el ya enorme agujero en el suelo del desierto. Mientras los agentes armados rodeaban el cráter, listos para enfrentarse al segundo intruso de la noche, encontraron a un Spider-Man vestido con rayos y con un martillo muy familiar en la mano. Dice Peter saludando con la mano mientras sale del cráter y se dirige hacia el edificio principal, donde podía sentir que estaban Fury y Thor. Al ver que se trataba de Spider-Man, quien había llegado antes con el director Fury, los guardias aflojaron la guardia y bajaron sus armas. Aunque Spider-Man fuera un intruso, ninguno creía poder detenerlo. He vuelto. Grita Peter al entrar en el edificio y ver a Fury esperándolo. ¿Ya terminaste de jugar con tu juguete nuevo? Pregunta Fury mientras observa el martillo en la mano de Peter. Sí, cuando el martillo dijo poseeré el poder de Thor, lo decía en serio. Ahora tengo poderes como tormenta, dice Peter mientras hace girar el martillo despreocupadamente entre sus dedos. ¿Entonces los dioses son reales? Pregunta Fury, sin saber qué pensar de todo esto. No iría tan lejos, pero es posible, responde Peter mientras se gira hacia una ventana que deja ver otra habitación con Thor atado dentro. ¿Has averiguado algo de nuestro invitado?
Probablemente la ventana era un espejo unidireccional, ya que ni Thor ni el agente Coulson, que en ese momento estaba interrogando al asgardiano desterrado, parecieron reaccionar a la llegada de Peter. No, no ha dicho ni una palabra desde que te fuiste, responde Fury con un tono de fastidio. ¿Crees que tiene algo que ver con el martillo o es solo un loco que apareció para probar suerte? Si tuviera que adivinar, dice Peter mientras observa a Thor, fingiendo pensarlo. Tiene que ser pariente. La expresión de desesperación en su rostro cuando no pudo levantarlo era demasiado real. En silencio, ambos dirigieron su atención a Coulson y Thor, esperando a ver si su invitado finalmente hablaba. Justo cuando Coulson se daba por vencido y se dirigía a la puerta, con la intención de dejar a su prisionero reflexionando un rato, Thor por fin habló. ¿Quién fue el hombre que se llevó mi martillo? Pregunta Thor, deteniendo a Coulson en seco. ¿Te refieres a Spider-Man? Pregunta Coulson mientras regresa a su asiento. ¿Cómo es posible que no sepas quién es Spider-Man? ¿Has estado viviendo debajo de una piedra? Qué nombre tan raro, responde Thor pensativo. Es su nombre de superhéroe, explica Coulson, captando por completo la atención de Thor. Spider-Man es el héroe más famoso de la Tierra. Si no lo sabes, entonces no eres de por aquí. Con una mirada de conflicto en los ojos, Thor miró a Coulson y rápidamente tomó una decisión. Me niego a hablar más, hijo de Coul. Trae a ese hombre araña aquí. Necesito hablar con él. Spider-Man se fue. No volverá, responde Coulson, pero el sonido de la puerta abriéndose lo interrumpe a mitad de la frase. Estoy aquí, puedes irte, Coulson, dice Peter al entrar en la habitación con Mjolnir en la mano, provocando una mirada celosa y triste en su dueño original. Claro, dice Coulson mientras pasa junto a Peter y sale de la habitación. Cuando la puerta se cierra, dejando a Peter y Thor solos en la habitación, Peter se sienta frente a Thor y coloca a Mjolnir sobre la mesa justo delante de los ojos de Thor. Peter no lo pretendía, pero este simple gesto fue una verdadera tortura para Thor. Contemplar la llave para desbloquear sus poderes y regresar a casa, sabiendo que no podía levantarla y que ahora pertenecía a otro, le dolió profundamente. Hola, soy Spider-Man, dice Peter mientras se recuesta en su silla, esperando la respuesta de Thor. Thor Odinson, rey de Asgard, responde Thor, apartando la vista de su antiguo martillo. ¿Rey? Exclamó Peter sorprendido. ¿Le he oído mal? Sí, fui coronado hace 4 días, dice Thor, pero la arrogancia que una vez lo llenó ya no se ve por ningún lado. Peter estaba realmente sorprendido. Aunque esto no era necesariamente malo. O bien este mundo es ligeramente diferente al de su antiguo mundo, o sus acciones han afectado de alguna manera a Asgard, lo cual era difícil de creer. En cualquier caso, que Thor sea rey de Asgard podría ser algo bueno. Un vengador con control absoluto sobre una civilización alienígena avanzada y casi divina parecía muy ventajoso para Peter. Con la ayuda de Peter, Thor podría salvar Asgard de la destrucción. Es una verdadera lástima lo que ocurrió en el Ragnarok. También podrían salvar al padre de Thor, Odín, quien moriría a manos de Loki. En la película, Loki quería vivir como un rey, así que exilió a Odín y usó su apariencia para gobernar Asgard. Lamentablemente, debido a su exilio, el poder de Odín se fue debilitando lentamente hasta su muerte. Necesitaba permanecer en Asgard para sobrevivir, pero Loki lo desconocía. Con Thor como rey, Loki no tendría motivos para desterrar a su padre, esperemos. En cualquier caso, Peter velaría por la seguridad de Odín. Obviamente, no ha conocido al anciano en este mundo, pero a Peter siempre le había gustado el personaje de Odín en las películas. Enhorabuena. Dice Peter con sinceridad, provocando una risita autocrítica en Thor. Sí, el gran Thor Odinson, rey de Asgard. Desterrado a Midgard como un mortal sin poderes, dice Thor mientras se deja caer en su silla y mira al techo. Para colmo, un humano de Midgard, el más débil de los 9 reinos, ahora posee los poderes que me fueron arrebatados. Parece que has tenido una semana difícil, dice Peter, sorprendido por la cantidad de cosas que Thor estaba compartiendo. Esperaba que el asgardiano guardara silencio un poco más, como en la película. Aunque tal vez confíe un poco en Peter, ya que Mjolnir y el encantamiento de su padre lo consideran un digno portador de sus poderes. Esta semana ha sido una mezcla de los mejores y los peores días de mi vida, admite Thor mientras se incorpora y mira fijamente a Peter. ¿Por qué tú eres digno y yo no? Necesitaría más información para saber la respuesta. Apenas te conozco y encontré este martillo hoy, dice Peter señalando a Mjolnir. ¿Por qué te desterraron de Asgard? Es difícil creer que un rey pueda ser expulsado de su propio reino. Debes haber hecho algo muy malo. Thor mira fijamente a Peter a los ojos.
¿Qué harías si una nación extranjera se infiltrara en tu palacio, matara a tus guardias e intentara robar algo que pudiera destruir tu mundo y muchos otros? Thor quería saber qué hacía a Peter diferente de él. ¿Qué lo hacía digno de Mjolnir y de sus poderes? Depende de las circunstancias, dice Peter mientras reflexiona un momento. Ya que mencionaste la palabra intentaron, eso significa que no se salieron con la suya con ese dispositivo capaz de destruir el mundo, ¿verdad? Sí, asiente Thor. Entonces hablaría con mis allegados, que tienen más experiencia, para pedirles consejo y elaborar juntos un plan para afrontar la amenaza. Ya sea mediante acción militar, embargos comerciales, diplomacia, asesinatos, etc. Aunque, en última instancia, la seguridad en torno a este hipotético dispositivo tendría que incrementarse considerablemente, explica Peter. Thor se queda en silencio mientras reflexiona sobre sus propias acciones, la voz de su padre resuena en su mente. Las decisiones tomadas con ira y sin reflexión son perjudiciales para cualquier gobernante. Ve y cálmate. Una vez que estés tranquilo, podremos encontrar una manera menos violenta de manejar esta situación. Quería ayudarme y le escupí en la cara, murmuró Thor en voz baja, con la mirada perdida, mientras empezaba a comprender. En vez de intentar ver las cosas desde su perspectiva, dejé que mi ira y mi arrogancia nublaran mi juicio. Cuando Thor terminó de hablar, Mjolnir palpitó levemente sobre la mesa antes de volver a quedarse quieto. Thor no se dio cuenta, absorto en sus pensamientos, pero Peter sí. ¿Está reaccionando a él? Pensó Peter con curiosidad. No sé qué significa eso, pero suena como una buena razón por la que no serías digno. Ya veo, dice Thor mientras se deja caer en su silla. ¿Puedes dejarme solo? Necesito pensar. Claro, dice Peter mientras se levanta y toma a Mjolnir de la mesa con facilidad. Fue un placer conocerte, Thor. Sin esperar a que Thor respondiera, Peter salió de la habitación para dejarlo a solas un rato, cerrando la puerta tras él. Pensé que nunca se iría. Dice una voz muy familiar, haciendo que Thor dé un respingo y se encuentre con una figura transparente de pie frente a él. Loki. Tras cerrar la puerta tras de sí y regresar al espejo unidireccional, donde Fury y Coulson lo esperaban, Peter pudo sentir la repentina aparición de una especie de energía mística en la sala de interrogatorios con Thor. ¿Es Loki? Pensó Peter al recordar los sucesos de la película. Estuvo especialmente hablador contigo, comenta Fury cuando llega Peter, asomándose por la ventana en cuanto tiene oportunidad. Bueno, sí, le quité sus poderes. Estoy seguro de que estaba angustiado y a la vez sentía curiosidad por mí, dice Peter mientras observa a Thor hablar al aire frente a él. ¿Así que nos creemos esta historia del dios rey desterrado? Preguntó Coulson, incrédulo, señalando a Thor, que seguía hablando solo en la habitación. Porque a mí me parece un loco. ¿Qué ha pasado? Dímelo. ¿Es Jotunheim? Déjame explicárselo a padre, Thor suplica como un loco al aire. Ignorando las palabras de Coulson, Peter intentó canalizar energía arcana hacia sus ojos, un truco que le había enseñado el anciano. Apartando la mirada de Fury y Coulson para que no lo vieran, el ojo de Peter brilló con una tenue luz dorada. Al instante, Peter pudo ver una masa de energía en la sala de interrogatorios, de pie frente a Thor. Loki era mucho más hábil en el arte de la magia que él mismo, así que esto era lo mejor que Peter podía conseguir sin usar un hechizo, y prefería no alertar al embaucador casi divino haciéndolo. Sobre todo porque Fury y Coulson también lo verían usar magia. Tras confirmar que se trataba de Loki, enviando una ilusión para hablar con su hermano, Peter se puso energía arcana en los oídos esta vez, lo que le permitió escuchar la otra mitad de la conversación que tenía lugar en ese momento dentro de la habitación. Tu destierro y la amenaza de una nueva guerra fueron demasiado para mi padre. Murió poco después de tu destierro. Loki miente como un maestro. El horror se dibujó en el rostro de Thor. Le recordó a Peter la expresión que puso cuando vio a Mjolnir elegir un nuevo portador ante sus propios ojos. Solo que 10 veces más exagerada. Thor cree que, después de todo, él es responsable de la muerte de su padre. Está teniendo la peor semana de su vida, pensó Peter con lástima. No debes culparte, dice Loki con falsa lástima, sonriendo para sus adentros al ver el dolor de su hermano. Sé que lo amabas. Intenté decírselo, pero no me escuchó. Aunque fue cruel poner el martillo a tu alcance, sabiendo que jamás podrías levantarlo, y especialmente cruel de su parte permitir que un humano débil robara tus poderes. Thor mira al frente, hundiéndose cada vez más en el abismo de la desesperación. A Loki le encantaba todo esto. Siempre ha tenido un complejo de inferioridad con respecto a Thor, así que todo esto es una forma retorcida de venganza o represalia contra él.
Peter no entendía por qué haría eso, ya que Loki parecía recibir un buen trato de su familia en las películas. Especialmente Frigga, que parecía quererlo tanto como Thor. Tal vez lo trataron de forma diferente en este mundo, pensó Peter con curiosidad. O quizá Thor fue un mal hermano en su juventud. Aunque Loki disfrutaba de la situación, estaba muy preocupado por Peter, quien de alguna manera ahora poseía los poderes de su hermano. Si bien esto dificultaba el regreso de Thor a Asgard, lo cual era una gran ventaja para él. Ahora recae sobre mí el peso del trono, dice Loki, provocando que su hermano lo mire con ojos llenos de esperanza. ¿Puedo volver a casa? Pregunta Thor, pues solo quería ir a ver a su madre y disculparse por lo que había hecho. La tregua que he negociado con Jotunheim está condicionada a tu exilio. Loki continúa urdiendo sus mentiras. No podríamos encontrar una manera de... Dice Thor, pero Loki lo interrumpe. Me temo que tu madre te ha prohibido regresar, hermano, dice Loki, sabiendo que su madre jamás haría tal cosa. La realidad se impone cuando Thor baja la cabeza como un perro apaleado. Estaría atrapado para siempre en Midgard hasta el día de su muerte. Esto es un adiós, hermano. Lo siento mucho, dice Loki, sin mostrar el menor arrepentimiento. No, lo siento, Loki, gracias por venir a verme, dice Thor, sin querer seguir mirando a su hermano a los ojos. Dicho esto, los dos hermanos se despidieron y desaparecieron todos los rastros del cúmulo de energía con forma humana que Peter estaba observando. Parece que ya dejó de hablar solo, dice Coulson mientras se gira hacia Peter y Fury. ¿Debería llamar a un psicólogo? No, no se molesten, dice Peter mientras regresa a la habitación, dejando a Fury y Coulson allí parados, confundidos. Hola de nuevo, dice Peter al entrar una vez más en la habitación y encontrarse con un Thor de aspecto especialmente hosco. Thor ni siquiera se molesta en responder esta vez. Peter, encogiéndose de hombros con indiferencia, se colocó detrás del asgardiano atado y le arrancó las ataduras metálicas con facilidad. Al ver esto, Thor miró a Peter confundido. Vamos, nos vamos, dice Peter mientras se acerca a la puerta y la abre, haciendo un gesto a Thor para que pase delante de él. Thor se quedó allí sentado, mirándolo fijamente con ojos sin vida. Oh, vamos. Dice Peter mientras dispara una telaraña a Thor, lanzándolo a través de la puerta abierta. ¡Ah! Grita Thor mientras atraviesa la puerta disparado y se estrella contra la pared del pasillo que lo espera afuera. Estallido. Ahora levántate, dice Peter, viendo a Thor tumbado en el suelo, mirándolo con cara de incredulidad. Si vas a vivir con nosotros, los mortales, necesitas un trabajo y un lugar donde vivir. Vámonos. Agarrando a Thor por la camisa, Peter lo puso de pie y lo condujo por el pasillo, donde Fury y Coulson esperaban con miradas inquisitivas. Yo me encargo, dice Peter mientras él y Thor pasan junto a ellos. Te cuento luego, Fury. Bien, suspiró Fury mientras los dejaba ir sin una sola queja. Después de pedir prestado un coche a la base de S.H.I.E.L.D., ya que todavía no quería revelar su habilidad para crear portales a Thor, Peter condujo a Thor de vuelta al pueblo más cercano. Mientras recorrían la carretera desierta, Thor no podía apartar la vista del salpicadero, donde Peter había dejado a Mjolnir. Era casi como si el martillo fuera su antiguo amor, y Thor aún no hubiera superado la ruptura. Después de un rato conduciendo en silencio, Peter detuvo el coche frente a un restaurante, que resultó ser el mismo al que Jane llevó a Thor en la película. Síganme, dice Peter mientras salta del coche. Al entrar en la cafetería con Thor siguiéndolo detrás, Peter vio un cartel de "Se busca empleado" en la ventana y sonrió con malicia bajo su máscara. De repente, sonó el timbre de la puerta y todos en el restaurante se giraron para ver entrar a Spider-Man, lo que sorprendió especialmente a la gente de este pequeño pueblo. Hola, vengo a ayudar a mi amigo a solicitar un empleo, dice Peter a una camarera cercana. No hay nada como trabajar en un empleo mal pagado por el salario mínimo en el sector servicios para darte una lección de vida. Claro, cariño, responde la camarera mientras mira a Peter de arriba a abajo, sin estar segura de si realmente es Spider-Man o no. Sígueme. Tras una breve entrevista en la parte trasera del restaurante, donde Peter demostró quién era, Thor fue contratado de manera informal y se le pagaría el salario mínimo. Probablemente no lo habrían contratado si Peter no hubiera estado ayudando, ya que el personal lo recordaba de más temprano ese día, cuando rompió varios vasos y platos, estrellándolos a propósito contra el suelo. Después de todo, la cultura asgardiana es diferente. Tuvo que ser contratado de forma irregular, ya que Thor no tenía documentos de identidad ni cuentas bancarias. Aunque no importaba, porque de todas formas no iba a trabajar allí mucho tiempo. De acuerdo, gracias, dice Peter mientras él y Thor salen del restaurante.
Estará aquí mañana muy temprano para su primer día. Peter volvió al coche, condujo hasta un motel destartalado y le compró a Thor una habitación para todo un mes. Tras recibir la llave, se dirigieron a la habitación y la abrieron. Se ve bien, murmura Peter al ver la habitación. Sí, dice Thor al ver una cucaracha arrastrarse debajo de la cama. Bueno, te dejo con eso, dice Peter mientras se marcha. Acuéstate temprano. Mañana tienes que trabajar. Al ver que Peter dejaba a Thor en la pobreza, con sus pésimas condiciones de vida y su trabajo mal pagado, no pudo evitar sentir lástima por él. ¿Era necesario darle una vivienda tan precaria junto con un trabajo mal pagado? No, pero esta sería una forma más rápida de rehabilitar al mimado príncipe de Asgard. Thor no era simplemente el príncipe de un lugar aquí en la Tierra, donde naces con una cuchara de oro en la boca y vives como un multimillonario toda tu vida. No, Asgard es uno de los reinos más fuertes y avanzados del universo, si no el que más. Thor nació con un poder divino y una cuchara de platino con incrustaciones de diamantes en la boca. Necesitaba que le bajaran los humos innumerables veces para poder ver las cosas desde la perspectiva de una persona normal. Vivir como un príncipe mimado y piadoso desde la cuna ciertamente no te convertirá en una persona equilibrada, y esa es la razón por la que Peter está haciendo todo esto. Tras devolver el coche a la base de Shield en el cráter, Peter les explicó a Fury y Coulson lo que había hecho antes de volver a casa. Ya era bastante tarde, así que Mai dormía profundamente. Peter se dejó caer en el sofá, colocó a Mjolnir sobre la mesa de centro y se quedó mirándolo en silencio. Peter nunca creyó estar a la altura de las expectativas de Odín, pero aquí está, como el nuevo portador de Mjolnir. Este es el sueño de muchos fans de Marvel en su universo original, y él lo estaba viviendo al máximo. Tras contemplar el martillo durante un buen rato, Peter llegó a una triste conclusión. ¿Tendré que devolvérselo cuando Thor esté listo? Peter lo sabía. De ninguna manera Odín impediría que su hijo recuperara su martillo y sus poderes. Al fin y al cabo, toda esta prueba tiene como objetivo darle a Thor una lección bien merecida. Una vez aprendida esa lección, Peter estaba seguro de que el martillo volvería a manos de Thor. Para poner a prueba su lógica, Peter tomó el martillo y abrió un portal a Camartag. Obviamente, no era un experto en encantamientos asgardianos, por lo que se necesitaba a alguien más capacitado para analizar lo que Odín le había hecho a Mjolnir. Al salir de su portal, Peter esperaba aparecer en la misma sala donde conoció a la anciana por primera vez, pero en cambio, llegó a una especie de sala de espera. Al examinar la habitación con más detenimiento, Peter descubrió que no había ventanas, puertas ni ninguna otra salida. Tras usar algunos hechizos para averiguar qué sucedía, llegó a la conclusión de que estaba atrapado en una especie de dimensión prisión. Toda esa dimensión no era más que esa pequeña sala de espera. Qué raro, ¿habré activado algo en Camartag? Preguntó Peter, ya que esto nunca había sucedido antes. Utilizando su anillo de onda, Peter intentó abrir otro portal, pero parecía imposible. Bueno, mierda, pensó Peter mientras se sentaba en el sofá. ¿Mierda, sí? Una voz familiar apareció en la habitación. Al mirar hacia el otro lado, Peter vio a la anciana sentada allí con las piernas cruzadas, luciendo toda su grandiosa calvicie. Vuestro cuerpo y vuestra energía han cambiado, dice la anciana mientras chasquea los dedos y los teletransporta a ambos fuera de la dimensión a una habitación con una configuración similar en Camartag. ¿Queréis explicar por qué? Me alegra verte también, profesor, dice Peter con fingida molestia. Me he portado bien. Gracias por preguntar. Sí, me has estado ignorando un tiempo. Acepto tus disculpas. La anciana ha mantenido las distancias y se ha comportado de forma diferente con Peter desde que él le ofreció un puesto en los Vengadores. La anciana se limita a mirar a Peter, ignorando su digresión y esperando una respuesta a su pregunta anterior. Bien, que así sea, murmura Peter mientras arroja a Mjolnir al regazo de su maestro con una sonrisa vengativa en el rostro. La anciana echó un vistazo al martillo mientras estaba en el aire, supo al instante lo que ocurría y se teletransportó al lugar junto a Peter en el sofá. Crunch. Boom. Mientras desaparecía, el martillo cayó, atravesó su silla y se estrelló contra el suelo, rompiendo el pavimento. Eso no estuvo nada bien, la anciana le dirige a Peter una mirada de desaprobación. Al invocar a Mjolnir, el martillo salió volando del suelo roto y cayó en la mano que Peter esperaba. Bueno, ignorar a tu querida alumna tampoco lo es, dice Peter mientras sostiene el martillo frente a ella. Este es el martillo de Thor Odinson, Mjolnir. Ya lo sabía, dice mientras observa la inscripción en el martillo. ¿Por qué lo tienes? Peter ha estado alterando la línea temporal que ella deseaba todo este tiempo, y a ella no le gustaba.
Sin embargo, esta jugada suya sin duda cambiará las cosas enormemente. Sobre todo si intenta quedarse con el martillo. La razón por la que ha estado ignorando a Peter es que no ha decidido si cambiará o no todos sus planes meticulosamente trazados. Al fin y al cabo, la anciana ha dedicado cientos de años a preparar la línea temporal perfecta para el bienestar de la Tierra y los universos circundantes. Aterrizó en Nuevo México hace unos días, dice Peter mientras coloca a Mjolnir en el sofá entre ellos. Vi el encantamiento, así que probé suerte. ¿Te lo vas a quedar? Pregunta ella, esperando que él diga que no. Ya veremos, responde Peter con una sonrisa burlona. Él se imaginaba lo que ella estaba pensando y sabía que esa respuesta la molestaría, algo que él haría con gusto. Solo quiero saber todo lo que hace este encantamiento, así que acudí a mi hermosa maestra calva, continúa Peter. Bien, dice la anciana mientras mueve ligeramente la mano, haciendo que el martillo flote frente a ella y que los encantamientos brillen. Mientras lo hace, no solo se iluminan las runas que Peter había visto antes, sino que también aparece una nueva escritura justo debajo. Tras un momento de silencio, la anciana habla. Tiene algunos mecanismos de seguridad, dice mientras señala el texto y comienza a explicar. Básicamente, como Peter esperaba, una vez que Thor supere su tribulación y aprenda la lección, tendrá prioridad en el uso de Mjolnir y sus poderes también le serán devueltos. Lamentablemente, Peter perdería su nuevo y genial poder tarde o temprano. Eso pensaba, dice Peter mientras recupera el martillo. ¿Ya conociste a Thor? Pregunta ella. Sí, le ayudé a conseguir un trabajo en un restaurante de Nuevo México y un lugar donde alojarse en un motel cercano, dice Peter, provocando que su profesor levante una ceja con gesto interrogante. ¿Tienes al príncipe de Asgard alojado en un motel de Nuevo México? Pregunta el anciano con incredulidad. ¿Te refieres a Kim? Sí. Su padre lo envió aquí para que aprendiera una lección, así que pensé en echarle una mano, dice Peter con una sonrisa mientras los antiguos arquean ligeramente las cejas. Estás cambiando mucho, dice ella, sabiendo que Peter conocía sus planes y cómo los estaba arruinando. Bueno, hago lo que puedo, dice Peter con una sonrisa irritante. Tu única opción es unirte a mí y a los Vengadores. Me lo estás poniendo muy difícil, ¿verdad? Dice con el ceño fruncido. Una vez más, haré lo mejor que pueda, repite Peter. Deberías venir a la Torre de los Vengadores alguna vez y echar un vistazo. Puede que te guste. Además, te garantizo un puesto en el consejo una vez que te unas. Lo pensaré, la anciana responde con su respuesta habitual. No, no pienses. Simplemente haz lo que quieras, dice Peter con un suspiro de exasperación. Sigues creyendo que todo requiere cientos de años de planificación y reflexión. No es así. No necesitas trabajar solo y mover los hilos desde las sombras. Puedes tomar las riendas y hacerte cargo. No tienes por qué morir. La anciana se quedó sentada, mirándolo con asombro. Sabía que Peter tenía cierto conocimiento del futuro, pero no sabía que era tan profundo como para saber de su muerte. Siento haber mantenido la distancia, murmura por un instante antes de desaparecer de la habitación, dejando a Peter sentado allí completamente solo. No puedes seguir huyendo de tus problemas. Grita Peter a la habitación vacía, sabiendo que probablemente ella aún puede oírlo donde quiera que esté. Nota de la autora. 1440 palabras. Para que quede claro, este era el plan desde el principio y no estoy debilitando a Peter porque lo hice demasiado fuerte. Obtendrá algo a cambio de perder a Mjolnir más adelante, además de una pequeña sorpresa. Sin spoilers. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tras enfrentarse a su maestro y descubrir el alcance total del encantamiento de Mjolnir, Peter regresó a casa, se metió en la cama y miró con tristeza el martillo que había en su mesita de noche. En el fondo, Peter sabía que no podría conservar a Mjolnir, pero es difícil no encariñarse con un arma tan genial. El aumento de poder que recibió fue la guinda del pastel. Mientras se estaba quedando dormido, a Peter se le ocurrió una buena idea. Si no puedo conservarlo, lo usaré como moneda de cambio para conseguir algo igual de bueno. Por supuesto, Peter no chantajearía directamente a Thor ni a Asgard con el martillo, ya que eso arruinaría sus relaciones y posiblemente les haría perder a un futuro vengador. Simplemente le entregaría a Mjolnir con cierta reticencia, haciéndole saber a Thor que le debe una. Después de todo, Peter estaría renunciando a poderes divinos por él, así que, con suerte, Thor aceptaría esa deuda, permitiendo a Peter saldarla poco después. Hay dos cosas que Peter pediría.
Primero, Peter podría estudiar el sistema mágico de Asgard. Aunque todo depende de si puede usar la magia asgardiana. Al fin y al cabo, probablemente usan un tipo de energía diferente a la de Kamartag. Por lo que él sabe, solo los asgardianos pueden usar esa magia. Aunque técnicamente Loki no es un asgardiano y puede usar su magia. Tendré que averiguarlo más tarde, pensó Peter con interés. En segundo lugar, Peter podría pedir un arma. Al fin y al cabo, un arma por otra es un intercambio justo. Y no cualquier arma, sino un arma creada por los enanos de Nidavellir. Nidavellir es una estrella de neutrones y uno de los 9 reinos, orbitada por una megaestructura de múltiples anillos que sirve como mundo natal de los enanos. Los enanos de Nidavellir son una antigua raza de hábiles forjadores y herreros, gobernados por el rey Eitri. Son aliados cercanos de los asgardianos y, a petición de Odín, crearon la poderosa arma que ahora mismo está junto a la luz de noche de Peter. Mjolnir. Conseguir un arma hecha a medida similar a Mjolnir sería el mejor escenario posible, ya que Thor podría permitir que Peter aprenda la magia de Asgard después de unirse a los Vengadores y estrechar lazos entre ellos. Antes de quedarse dormido, Peter echó un último vistazo a Mjolnir, cerró los ojos y se quedó dormido sobre la almohada. Da igual, por ahora disfrutaré de mi tiempo como dios del trueno. A la mañana siguiente, Peter fue a la escuela como de costumbre, pero una vez terminadas las clases no pudo evitar mostrar sus poderes divinos temporales. ¿Qué pasa? Pregunta Ned mientras él y MJ están sentados en su habitación, preguntándose qué tiene tan emocionado a Peter. ¿Vamos a mirar coches otra vez? Deberías plantearte comprarte un superdeportivo. Quizá no un Bugatti, pero los Ferraris no son tan caros. MJ, que estaba sentada a su lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el gusto infantil de Ned por los coches. En su humilde opinión, los superdeportivos son para idiotas que no saben qué hacer con su dinero. Sobre todo si te compras uno y nunca lo llevas a un circuito a correr. No, es algo mucho más genial, dice Peter mientras extiende la mano y Mjolnir sale volando de debajo de la cama y cae en sus manos. ¿Qué? Ned prácticamente saltó de su asiento. Eso es como un arma del alma de Bleach. Últimamente Ned se ha aficionado al anime, así que no pudo evitar ver la comparación. En cierto modo, responde Peter inclinando levemente la cabeza. Aunque no está relacionado con mi alma. Al menos, eso creo. ¿Se transforma como el Shika y el Bankai? Pregunta MJ, haciendo que Ned la mire con expresión interrogativa. ¿Qué? A veces veo anime. No, pero sí hace esto, dice Peter mientras un rayo comienza a danzar alrededor del martillo, que instantáneamente se extiende y envuelve su cuerpo a continuación. ¡Guau! Murmura Ned mientras MJ lo observa con asombro a su lado. Sí, ahora mira afuera, dice Peter mientras señala hacia la ventana. Cuando se volvieron a mirar, lo que antes era un hermoso día despejado había cambiado. Nubes oscuras y relámpagos llenaban el aire mientras se oían los estruendos del trueno. ¿Se cambiaste el clima? Preguntó MJ con cara de estupefacción. No me lo puedo creer. Genial, ¿verdad? Después de presumir ante su novia y su mejor amigo, Peter se puso su traje de superhéroe y fue a presumir ante su otro mejor amigo. Peter le envió un mensaje de texto a Tony con antelación y le dijo que esperara en el tejado de la Torre de los Vengadores, cosa que hizo a regañadientes ya que había una tormenta eléctrica sobre sus cabezas. Tras esperar apenas unos instantes, Tony pudo ver una figura familiar envuelta en rayos, que se elevaba justo debajo de las nubes de tormenta. Tony observó con una ceja levantada cómo esa figura caía del cielo y realizaba un aterrizaje de superhéroe justo delante de él. Dijo Peter agitando su martillo. ¿Qué demonios fue eso? Exclamó Tony en estado de shock, que era justo lo que Peter pretendía. Tras explicarlo todo, Tony se quedó asombrado y molesto porque Peter lo había dejado fuera. Él también quería ir a Nuevo México. Tal vez hubiera podido levantar el martillo antes que Peter. Aunque eso solo era una ilusión suya. Principalmente, quería conocer a Thor, el dios del trueno. Yo no diría que es un dios, corrige Peter a Tony antes de que éste decida convertirse a una nueva religión. Los asgardianos son simplemente una civilización muy avanzada de alienígenas longevos con poderes metahumanos. Sí, tienen ciertos rasgos divinos, pero eso no los convierte exactamente en dioses. Tras explicárselo todo con detalle, Peter prometió dejar que Tony estudiara con Mjolnir. Por supuesto, Peter estaría involucrado, ya que a Tony le resultaría muy difícil manejar un martillo que no puede levantar. Aunque sin duda lo intentó. ¡Auk! Gruñó Tony mientras intentaba todas las posiciones que se le ocurrían para levantar a Mjolnir de su mesa de café.
Lo intentó con tanto ahínco que Peter tuvo que intervenir para que no se lastimara la espalda, o Tony acabaría sufriendo. Tras descubrir que no era digno, lo cual resultó devastador para su frágil ego, Tony comenzó a enfurruñarse como un niño que no puede conseguir su juguete. «Anda ya», dijo Peter mientras se sentaba junto a Tony y le rodeaba los hombros con un brazo. «Anímate, no todo el mundo puede ser digno de un poder divino como el mío, te odio», dijo Tony mientras se giraba para mirar a Peter a los ojos, sabiendo que su amigo enmascarado debía estar sonriendo en ese momento. «Yo también te quiero, amigo». Nuevo México. Sabiendo que podía aprovechar su mal humor para sacarle algo, Tony convenció a Peter de que lo llevara a conocer a Thor, que casualmente estaba trabajando en su nuevo empleo. Ding dong. Al abrir las puertas del restaurante, Peter volvió a sorprender al personal y a los clientes, pero esta vez fue aún peor porque Tony también estaba allí. «Mesa para dos, por favor», dice Peter a una camarera sorprendida. Siéntese donde quiera, señor Spider-Man», tartamudea, pues se trataba de una camarera diferente a la de anoche. «Gracias, cariño», dice Tony guiñándole un ojo a Peter mientras pasa junto a él y elige una mesa junto a la ventana. Peter también da las gracias, siguiendo a Tony hasta la mesa y sentándose frente a él. «Entonces, ¿dónde está?», pregunta Tony justo cuando la puerta que da a la cocina se abre de golpe. Al girar la cabeza, Peter y Tony vieron a Thor con un delantal y 2 bolsas de basura llenas en la mano. Su rostro reflejaba la experiencia de haber pasado por momentos muy difíciles. «Lleva esa basura al contenedor». Una voz airada resonó desde el fondo de la cocina. «Ojalá no la vuelvas a liar también con eso». Thor pareció bajar la cabeza avergonzado al oír esas palabras. Al salir por la puerta principal, no se percató de que Peter estaba sentado en una mesa cercana. En casi todas las tareas que le asignaban, Thor siempre la liaba de alguna manera. Rompía platos. Echaba a perder la comida. Faltaba al respeto a los clientes. Cuando Thor llegó al contenedor de basura al otro lado del estacionamiento, intentó tirar ambas bolsas dentro. Este movimiento brusco provocó que la bolsa más pesada se rasgara por la parte inferior y vaciara todo su contenido en el suelo. Thor se quedó allí inmóvil, mirando con ojos sin vida el desorden que había junto al contenedor de basura. «Esto tiene que ser algún tipo de tortura», comenta Tony. Peter y Tony abandonaron su mesa y salieron por la puerta hacia el estacionamiento, llegando justo a tiempo para ver a Thor golpeando el lateral del contenedor de basura metálico. La basura de su accidente anterior aún cubría el suelo a sus pies. Bang, 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 bang. Mientras el sonido de golpes metálicos llenaba la zona, los transeúntes se quedaban boquiabiertos y mantenían la distancia con la loca rubia. «¿Mal día?», pregunta Tony mientras él y Peter se encuentran a unos metros detrás de Thor. Thor deja de golpear el contenedor de basura, que a estas alturas ya estaba abollado, y se giró para lanzar una mirada de reojo a Tony. Esa mirada desapareció y fue reemplazada por una expresión triste y anhelante cuando Thor vio a Peter de pie junto a él con Mjolnir colgando de su cadera. Al examinarlo más de cerca, Peter pudo ver que los nudillos de ambas manos de Thor estaban magullados, abiertos y sangrando. El dolor probablemente era insoportable para su nuevo cuerpo mortal, pero no parecía notarlo ni importarle. «Me alegra verte de nuevo, Thor», dice Peter mientras dispara una telaraña a la basura que estaba esparcida por el suelo y la arroja al contenedor abollado, ahorrándole a Thor la molestia de tener que limpiarlo todo. «Tú también, hombre araña», dice Thor asintiendo mientras se gira hacia Tony. «¿Conoces a este mortal?» «¿Mortal? ¿Por qué suena eso como un insulto?» Tony se sintió ofendido por esa palabra mientras se volvía hacia Peter en busca de respuestas. «Ya te lo dije. Thor tiene delirios de grandeza. Supongo que toda su familia también. Para él, no somos más que hormigas mortales que viven bajo el cielo», explica Peter como si se tratara de una novela de suspense. En realidad, pertenece a una raza alienígena superpoderosa. Tony no fue el único que escuchó esto, ya que Thor aguzó el oído al escuchar. «No sé qué es un alienígena, pero nosotros no nos consideramos dioses. Solo vosotros, los mortales, pensáis así de nosotros», dice Thor encogiéndose de hombros. «Entonces, ¿por qué nos llaman mortales?», preguntó Tony con una mirada inquisitiva. «Bueno, debido a tu mortalidad. Mi pueblo puede vivir incontables milenios», explicó Thor con naturalidad. «Pero aún así puedes morir, ¿no?», interrumpe Peter. «Porque eso es lo que significa la mortalidad. Estar sujeto a una muerte inevitable. Al fin y al cabo, solo los dioses no pueden morir.
Al oír esto, Thor no supo qué responder ni cómo discutir y empezó a darse cuenta de algo. En efecto, tenía delirios de grandeza. No soy un dios, pensó Thor mientras miraba a Tony y a Peter antes de hablar. Tenéis razón, no debería haberos llamado así. Perdonadme. En cuanto Thor pronunció esas palabras, Peter sintió un tirón en el martillo que colgaba de su cadera. Igual que ayer en la sala de interrogatorios, Mjolnir brilló levemente, pero su luz se atenuó rápidamente, reaccionando una vez más a Thor. Aunque nadie pareció darse cuenta excepto él. Jotunheim, un Loki, rey de Asgard, con semblante preocupado, camina solo por el árido terreno helado, dirigiéndose hacia un templo que a estas alturas era en su mayoría escombros. La oscuridad envuelve el templo en ruinas, salvo por los rayos de luz que se filtran a través del techo derruido. Al entrar Loki, los gigantes de hielo lo rodean por todos lados, armados hasta los dientes. Laufey se acerca poco después de sus guardias con una sonrisa sanguinaria, alzándose amenazadoramente sobre Loki. Dime por qué no debería matarte aquí mismo, pregunta Laufey. He venido solo y desarmado, dice Loki mientras levanta los brazos, mostrando que no tiene malas intenciones. ¿Con qué fin? Laufey continúa con las preguntas. Para hacerte otra proposición, dice Loki con una sonrisa triunfante. Así que fuiste tú quien nos dejó entrar en Asgard, murmura Laufey al darse cuenta de la situación. De nada. Loki baja los brazos mientras los gigantes de hielo que lo rodean bajan sus armas, volviéndose cada vez menos hostiles hacia él. Pero esto era mentira. Loki podrá ser un manipulador de mierda, pero no estuvo involucrado en el intento de robo de aquel día. Incluso confundió el cofre del invierno ancestral con el legendario Tesseracto. Desde que asumió el trono de Asgard, Loki y su madre, Frigga, han estado trabajando arduamente para descubrir cómo los Jotuns entraron en Asgard durante la ceremonia de coronación de Thor. Tras algunas indagaciones, la madre y el hijo descubrieron que uno de los palacios de los hechiceros Vanir, que casualmente eran expertos en el arte de la magia, les permitió la entrada a cambio de algunos artefactos que los gigantes de hielo tenían a mano. Los Vanir son aquellos en Asgard que nacen con la capacidad innata de manejar la magia. Hay dos razas que dominan Asgard, y los Vanir son una de ellas. Los Asir son la otra mitad. Mientras que los Vanir tienen mayor aptitud para la magia, los Asir son guerreros natos. Una Aesir de nivel bajo o medio puede igualar la fuerza del Capitán América. Por supuesto, todo esto depende de que realmente trabajen duro y logren alcanzar esa cantidad de poder. Volvamos al tema principal. Tras encontrar al hombre que ayudó a los Jotuns a entrar, Frigga y Loki utilizaron sus habilidades mágicas y un poco de tortura para obtener toda la información que necesitaban. Y mientras su madre utilizaba esta información para reparar las brechas en las defensas de Asgard, Loki se escabulló para hablar con los Jotuns sin que ella lo supiera. Mis hombres están muertos y no tengo ataúd, eres un impostor. Grita Laufey, agarrándolo por el cuello, pero Loki se mantiene firme con calma. No tienes ni idea de lo que soy, dice Loki mientras su piel comienza a tornarse azul. El color azul se extiende por su rostro, mientras Laufey y los guardias lo miran atónitos. Hola, padre, dice Loki con una sonrisa. Loki sabía desde hace tiempo que era adoptado. Frigga, como buena madre, sabía que Loki era un chico inteligente y que tarde o temprano lo descubriría. Sabiendo esto, le suplicó a su esposo que sentara a Loki y le explicara las cosas juntos, pero Odín era un hombre terco que no veía la necesidad de hacer tal cosa. Para él, Loki era su hijo. Adoptado o no, daba igual, por eso pensaba que decírselo sería inútil y posiblemente causaría un drama innecesario. Al ver que su marido no lo entendía, Frigga pasó un día con un Loki mucho más joven y le explicó todo, desoyendo sigilosamente los deseos de su marido y del rey. Al ver esto, Laufey suelta a Loki con una expresión de absoluta sorpresa en el rostro. Retrocediendo unos pasos ante la imponente figura de su padre biológico, Loki se acomoda la ropa mientras su cuerpo recupera su forma normal. Intrigado, Laufey observa detenidamente a su hijo recién encontrado. Ah, el hijo bastardo. Ahora lo recuerdo todo. Creía que Odín te había matado. Eso es lo que yo habría hecho, es tan débil como tú, Laufey frunce el ceño con disgusto. Ya no soy débil. Ahora gobierno Asgard, hasta que Odín despierte. Quizás no debiste abandonarme tan a la ligera, dice Loki con una mirada de desprecio. O quizá fue la decisión más acertada que he tomado en mi vida, dice Laufey haciendo una pausa. Escucharé lo que tienes que ofrecer. Bien, ahora sí que estamos avanzando, dice Loki con un suspiro exageradamente dramático. Os ocultaré a ti y a un puñado de tus soldados, os llevaré a las habitaciones de mi padre y os dejaré matarlo mientras duerme.
El trono será mío y tú te quedarás con el cofre. Lao Fei estudia el rostro de su hijo perdido, buscando cualquier señal de engaño, pero no encuentra nada. Lástima que no supiera con quién estaba tratando exactamente. Loki podría convencer a los matemáticos de que 1 más 1 es igual a 3 y se lo creerían con una sonrisa en la cara. ¿Por qué harías esto? Pregunta Lao Fei con una ceja levantada. Cuando todo termine, lograremos una paz permanente entre nuestros dos mundos. Entonces yo, el hijo bastardo, habré conseguido lo que Odín y Thor jamás pudieron, dice Loki con su característica sonrisa malévola. Un silencio sepulcral llenó el templo en ruinas antes de que Lao Fei comenzara a reírse entre dientes con un murmullo sordo. Este es un gran día para Jotunheim. Asgard finalmente es nuestra. Proclama Lao Fei. No. Asgard es mía, corrigió Loki antes de que los Jotuns se precipitaran. El resto de los 9 reinos serán vuestros, siempre y cuando hagáis lo que se os ordene. Lao Fei deja de reír mientras la atmósfera de júbilo se desvanece. El rey de Jotunheim reflexiona un instante sobre las palabras de Loki antes de volver a hablar. Acepto. Tras recibir las disculpas de Thor, Peter y Tony invitaron al rey asgardiano caído a cenar con ellos. Al principio se mostró reacio, ya que Thor había sido reprendido varias veces por holgazanear en el trabajo, pero pronto descubrieron que el primer turno de Thor en el restaurante había terminado. «Ya terminaste por hoy, cariño», dijo una camarera, que parecía haber estado vigilando a Thor durante todo el día, mientras se marchaba corriendo para continuar con su trabajo. En cuanto Thor escuchó esas hermosas palabras, sus hombros se relajaron y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Acaba de terminar su primer día de trabajo real. En toda su vida, Thor jamás movió un dedo para limpiar lo que dejaba a otra persona ni para atenderla en todo. Era él quien recibía los servicios y necesitaba que le limpiaran, no al revés. Caramba. Thor ni siquiera había cocinado su propia comida antes. El palacio de Asgard contaba con equipos de cocineros que le preparaban los banquetes más suntuosos, y sin embargo, hoy lo tenían cocinando para mortales. No vuelvas a usar esa palabra, se reprendió Thor internamente. Aunque sentía una extraña sensación de logro en cuanto terminaba su jornada laboral, Thor odiaba cada momento, pero lo superaba y trabajaba duro. Incluso después de múltiples fracasos, nunca se rindió. Hoy he hecho un trabajo de humano, pensó Thor mientras se sentaba en la mesa con Tony y Peter. Me pregunto qué pensaría Loki. ¿De verdad que te llevas muy bien con esos mortales, hermano? Thor rió para sus adentros al imaginar lo que diría su hermano. Tras pedir la comida, Peter fue quien rompió el silencio en la mesa. Entonces, la camarera me comentó que viniste aquí con un grupo de personas hace unos días. ¿Cómo los conociste? Pregunta Peter, preguntándose si Thor se enamoraría de Jane después de toda su intromisión. Ante esa pregunta, Thor comenzó a explicar cómo fue atropellado por un coche al salir del Bifrost y a los humanos que conoció ese día. No parecía mostrar ninguna señal de interés amoroso cuando hablaba de Jane, pero Peter no era precisamente un experto en estas cosas. Tras comer hasta saciarse y charlar de cosas triviales, Tony sugirió ir a tomar algo. Tony y Thor estaban encantados, pero Peter no estaba muy interesado. La máscara le impide comer y beber de todos modos. Peter ni siquiera cenó con ellos, así que beber tampoco le resultaba muy apetecible. Vamos, será divertido, suplicó Tony, intentando convencer a su amigo arácnido de que se uniera a ellos. Tenemos que celebrar el primer día de trabajo de Thor. Sí, debemos brindar por un buen día de trabajo. Exclamó Thor, dispuesto a beber hasta que todos sus problemas desaparecieran. De acuerdo, convino Peter con mucha reticencia en la voz. Sentados en taburetes en el bar de un local cercano al trabajo de Thor, Thor y Tony bebieron hasta perder el sentido mientras Peter los observaba disfrutando del espectáculo. Lo tenía todo al revés. Estaba completamente equivocado. Thor desahoga todas sus penas mientras se bebe de un trago su 12ª pinta de cerveza. Peter lo observaba con interés. Al estar completamente sobrio, Peter se convirtió en el niñero de 2 hombres niño muy borrachos. Sabes, no es malo descubrir que no tienes todas las respuestas. Porque es entonces cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, dice Tony mientras se toma otro trago de tequila, aún más ebrio que Thor. Thor asimila toda la sabiduría etílica de Tony y empieza a beber otra cerveza antes de volver a hablar. Por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de qué se supone que debo hacer, dice Thor mientras mira a Peter y señala el martillo sobre la barra frente a él. Perdí a Mjolnir, perdí mis poderes, no puedo volver a casa y, lo peor de todo, mi padre está muerto y es toda mi culpa. Thor se lo confiesa todo a Peter y Tony mientras se bebe el resto de su pinta y vuelve a dejar el vaso de golpe sobre la barra.
Por suerte, no lo rompió. Lamento oír eso. ¿Cómo era? Pregunta Peter, sin saber cómo explicar que Odín está vivo. Al menos debería serlo. Mi padre fue un rey paciente, justo y sabio, dice Thor mientras mira fijamente el fondo de su vaso vacío. Si tan solo fuera una mínima parte del hombre que fue, no estaría aquí y él no estaría muerto. Entonces, esfuérzate por encarnar esas cualidades y honrar su memoria. Tu padre ya no está, pero puede ser mejor persona para quienes quedaron. Sé mejor hijo, hermano, persona, rey, dice Peter mientras Thor aprieta con fuerza su vaso vacío. No puedes volver atrás y cambiar el pasado, pero puedes seguir adelante y construir un futuro mejor. ... Un silencio sepulcral inundó el grupo mientras Tommy tomaba otro trago y lo estampaba contra la barra. Y por eso es Spider-Man. Salvando al mundo, un borracho a la vez, dice Tommy mientras le da unas palmaditas en la espalda a Thor. Todo irá bien, grandote. Mi padre también murió. Vale, creo que Tommy ya ha tenido suficiente, dice Peter mientras se gira hacia el camarero y le entrega un billete de $100. Vamos a dejarlo sin copas por hoy. Oye. Todavía puedo, guau. Tommy se levanta e intenta replicar, pero pronto se marea y vuelve a sentarse. Te conozco, tío. Un grupo de lugareños, intimidantes pero borrachos, entra en el bar y uno de ellos grita al grupo de Peter. Sois Spider-Man. No seas idiota. Spider-Man jamás vendría a este pueblo de mierda. Es un farsante. Grita otro, lo que enardece al grupo de borrachos. Mientras el grupo se acercaba, beligerante y buscando pelea, Peter pudo percibir el fuerte olor a licor que los seguía. No le gustaba hacia dónde se dirigía la situación. ¿Te parece gracioso imitar a un superhéroe? Grita alguien del grupo mientras rodean al grupo de Peter en el bar. ¡Qué panda de idiotas violentos! Pensó Peter con una mirada de fastidio bajo su máscara. No tenemos ningún problema con ustedes, dijo Thor, volviéndose hacia la multitud ebria. Déjenos beber tranquilamente y nosotros los dejaremos beber tranquilamente. Deberías callarte de una vez, princesa. Le grita un borracho cualquiera a Thor. Vuelve a casa, princesita. Las palabras que desencadenaron su caída en Jotunheim resuenan en la cabeza de Thor al oír esto. Thor aprieta los puños mientras toma una bocanada de aire. Peter mira a Thor, preocupado de que vaya a perder el control. Sin embargo, para su sorpresa, permanece impasible ante las provocaciones de la turba ebria. No lucharé, dice Thor, ahora convertido en un hombre nuevo. Déjenos en paz. Mientras Thor decía esto, Mjolnir palpitó y se iluminó por tercera vez antes de atenuarse de nuevo. Peter no pudo evitar negar con la cabeza. ¿De verdad te estás preparando para dejarme tan pronto, pensó Peter mientras miraba su martillo provisional. Entonces será más fácil patearte el trasero. Dice otro imbécil mientras el grupo se ríe entre sí. De repente, Tommy se levanta y se interpone entre la multitud de borrachos. Damas y caballeros, que empiece la pelea de bar. Dice Tommy como un locutor de boxeo mientras prepara su brazo y le da un puñetazo por sorpresa al tipo más cercano, dejándolo inconsciente al caer al suelo. Supongo que tendré que luchar, murmura Thor, incapaz de dejar que su nuevo amigo se enfrente solo a un grupo de borrachos. Desde el bar se oían los ruidos de madera y cristales rotos mientras Thor y Tommy propinaban una merecida paliza. Peter, en cambio, se limitó a sentarse en la barra y observar la pelea. No intervendría a menos que necesitaran su ayuda, y por cómo se veían las cosas, no tendría que levantarse. ¿Vas a ayudar a tus amigos? Pregunta el camarero a Peter sin mucha preocupación. Estaba demasiado acostumbrado a que este grupo de idiotas locales viniera a causar problemas. No, ya lo tienen. El brillante sol de media tarde entraba por las ventanas de una pequeña sala de estar. El lugar estaba hecho un desastre, lleno de cajas de pizza, botellas de cerveza y vasos de chupito. Incluso se podían ver algunas manchas sospechosas por toda la alfombra. Se podía ver a dos hombres durmiendo acurrucados en el mismo sofá, que además tenía algunas manchas. Manchas de cerveza, para ser exactos. Si alguien tomara una foto y publicara esta imagen en internet, el mundo se preguntaría por qué Iron Man está durmiendo en brazos de un hombre rubio y musculoso. Flash de la cámara. Eso estaba a punto de convertirse en realidad, ya que un hombre disfrazado de araña azul y roja tomó la foto perfecta. Voy a publicar esto en Instagram, murmura Peter mientras lo publica al instante sin una pizca de vergüenza. Es lo que se merecen. Gritó una voz desde la cocina. Al darse la vuelta, Peter pudo ver a Jane Foster de pie allí, en pijama y con una taza de café en la mano.
Anoche, después de emborracharse hasta perder el sentido y protagonizar una pelea en un bar, Thor acabó arrastrándolos a conocer a su actual interés amoroso, Jane Foster. Y vaya si se sorprendió cuando el hombre loco pero guapo al que conoció y atropelló con su coche apareció sin avisar en mitad de la noche, y para colmo, también trajo consigo a Spider-Man y a Tony Stark. Jane no deseaba otra cosa que echarlos e irse a la cama, pero como iba a rechazar a dos superhéroes vivientes. Así pues, Thor y Tony llevaron su grupo de 2 personas al salón de Jane, mientras Peter y Jane supervisaban e intentaban por todos los medios mantenerlos bajo control. Jane no tardó en acostumbrarse a la presencia de Peter y Tony, ya que estaba demasiado ocupada manteniendo intacta su sala de estar como para preocuparse por otra cosa. Mi cabeza, murmuró Tony con dolor cuando la luz de la ventana le dio en los ojos, despertándolo de su sueño borracho. En cuanto Tony notó los grandes y fuertes brazos masculinos que lo rodeaban, se asustó y rodó del sofá. Estallido. ¡Ay, joder! Gritó Tony mientras su cuerpo y su cara se estrellaban contra el suelo. Buenos días, Sol. Dice Peter con entusiasmo y en voz alta. Por favor, por el amor de Dios, deja de hablar, dice Tony mientras se sujeta la cabeza dolorida. Silencio, Thor comienza a despertarse por todo el alboroto. Todos ustedes, los humanos, hacen tanto ruido por la mañana. Aunque Thor normalmente podría despertarse al día siguiente de una borrachera sin mayores consecuencias, el rey de Asgard, con poderes divinos, se encontraba actualmente indefenso, por lo que sentía todo lo que Tony estaba sintiendo en ese preciso instante. ¿Cómo hacen estos mortales para lidiar con esto? Tengo la boca completamente seca y me duele muchísimo la cabeza, pensó Thor, y al instante se reprendió a sí mismo por usar la palabra M. Buenos días, Alteza Real. Dice Jane lo suficientemente alto como para hacer que Thor se estremezca. Tenía que vengarse de todo lo que pasó anoche. ¿Lady Jane? Pregunta Thor al darse cuenta de algo mientras se gira y la ve de pie en la cocina. ¿Qué hace usted aquí? Este es mi lugar, responde mientras toma un sorbo de café. Bueno, es un alquiler. Solo me alojo aquí por motivos de investigación. ¿Cierto? Murmura Thor mientras se gira para ver a Tony levantarse del suelo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Le preguntas a la persona equivocada. Anoche estaba igual de borracho que tú, dice Tony mientras se acerca a las ventanas y empieza a cerrar las persianas una a una. Mucho mejor. Querías que conociéramos a la que llamabas la bella doncella Lady Jane Foster, así que aquí estamos. Ustedes bebieron, pidieron pizza e hicieron todo lo posible por destrozar el lugar. Peter dice que Tony entró en la cocina y empezó a beber agua directamente del grifo del fregadero. Yo pagaré los daños, dice Tony mientras deja de beber solo por un momento antes de volver a hacerlo inmediatamente. Sí, lo harás, dice Jane asintiendo con naturalidad. También cobro una tarifa elevada por cuidar niños. Tony ni siquiera deja de beber mientras le levanta el pulgar, sin importarle cuánto tuvo que pagar. Tienes un hijo. Thor se alarmó al instante, sin entender la broma. No, se refiere a ti y a Tony, dice Peter mientras Thor se calma. Toc toc. Jane. ¿Estás lista? Tenemos que irnos si queremos coger el vuelo. Grita una voz masculina desde la puerta principal. ¿Vuelo? Preguntó Thor mientras Jane abría la puerta principal, y entraron su compañero de investigación, el profesor Eric Selvig, y su asistente, Darcy Lewis. Selvig es un hombre mayor con cabello gris, mientras que Darcy es una mujer de cabello oscuro que parecía ser unos años más joven que Jane. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Preguntó Darcy al ver el salón destrozado con Thor todavía en el sofá. Thor. Hola, dijo Thor al entrar en la habitación. ¿Qué estáis? Empieza a preguntar Darcy, pero se detiene en seco al girarse y ver a Spider-Man y Tony Stark en la cocina. ¿Qué hacen los Vengadores aquí? ¿Habéis cometido algún delito? Por supuesto que no. Son amigos de Thor. Jane niega la acusación inmediatamente mientras señala a Thor. ¿Qué? ¿El loco al que atropellaste con tu coche es amigo de Spider-Man? Dice Darcy con absoluta incredulidad. No estoy loco, replica Thor mientras se levanta y camina hacia la cocina, tomando el lugar de Tony en el fregadero mientras bebe tanta agua como puede. Mientras todos se acomodaban y Darcy conseguía sus autógrafos, Selvig tomó la palabra. Jane, a menos que quieras quedarte en Nuevo México, tenemos que coger un vuelo, dice mientras señala su reloj. ¿Te vas? Pregunta Thor después de que Tony le explicara que era un vuelo. Sí, esos hombres de negro, sean lo que sean.
se llevaron toda mi investigación y, aunque me quede para intentar reconstruirla desde cero, volverán y se la llevarán de nuevo, dice Jane con tristeza mientras mira fijamente su taza de café. ¿Te refieres a Shield? Pregunta Peter. Creo que así se llamaban a sí mismos, dice Selviga sintiendo con la cabeza. Puedo recuperar tu investigación, pero perderás tu vuelo, dice Peter, recibiendo una sonrisa de satisfacción de Thor, que no quería que Jane se fuera. ¿De verdad puedes hacer eso? Pregunta Jane con esperanza. Claro, conozco al jefe de Shield, así que puedo llamarlo y preguntarle. No debería tener problema en que recuperes tus cosas, dijo Peter mientras sacaba su teléfono y le enviaba un mensaje a Fury, recibiendo respuesta segundos después. Ahí está, dijo que enviará a unos hombres a llevarte tus cosas a tu trabajo hoy mismo. Eso fue fácil, murmura Darcy. Es Spider-Man, dice Tony mientras abre el refrigerador y empieza a buscar algo de comer, pero no encuentra nada apetitoso. Podría llamar a cualquiera y pedirle un favor, y lo más probable es que le dijeran que sí sin pensarlo dos veces, pero basta de eso. Necesito comida. ¿Sí? Yo también podría ir a un banquete, amigo mío, aceptó Thor, ya que se encontraba en la misma situación que Tony. Tras decidir quedarse y cancelar sus planes de vuelo, todos decidieron salir a buscar algo de comida, ya que tanto Thor como Tony tenían resaca y estaban hambrientos. Mientras comían de nuevo en el mismo restaurante, unos personajes vestidos de forma extraña aparecieron calle abajo. 4 guerreros imponentes, ataviados con intrincadas armaduras asgardianas, caminaban por el centro de la carretera, obstruyendo el tráfico. Aunque parecían no darse cuenta de lo que hacían. Estos guerreros son los 3 guerreros, Ogun, Fandral y Volstagg, junto con la bella y letal Lady Sif. Los habitantes del pueblo contemplaban con asombro a los 4 guerreros, mientras paseaban por la calle con todo su esplendor asgardiano. Un grupo de niños que jugaban en un parque cercano golpearon una pelota de béisbol, la cual rodó hasta quedar debajo de un auto estacionado. Un niño corrió a buscarla, pero no pudo alcanzarla por más que lo intentó. De repente, un lateral del coche se eleva en el aire. El niño mira boquiabierto ante lo que ve. Volstagg sostiene el coche con una sola mano sin dificultad. Volstagg recoge la pelota del niño y baja el coche, devolviéndole la pelota al niño y dándole una palmadita en la cabeza. Ahí lo tienes, muchacho. Dice mientras se aleja con los demás asgardianos, dejando atrás a un niño conmocionado. ¿Soy solo yo, o la Tierra les parece un poco diferente? Pregunta Volstagg mientras observa el entorno. Han pasado 1000 años, responde Sif mientras siguen caminando. Aquí las cosas cambian muy rápido. Te vas durante 1000 años y es como si todo el barrio hubiera desaparecido, comenta Volstagg. Tal vez deberíamos separarnos, dice Sif, pero se detiene al ver una familiar melena de rizos dorados a través de una ventana cercana. Dentro del restaurante, Thor estaba comiendo y charlando animadamente con Jane, haciendo todo lo posible por conquistarla, cuando de repente llamaron a la ventana a su izquierda. Al girar la cabeza, el grupo vio lo que parecían ser unos cosplayers afuera saludando a Thor con sonrisas en sus rostros. Mis amigos. Asgard. Loki, con Gungnir en mano, contempla su reino desde uno de los muchos balcones del Palacio Real de Asgard, cuando un guardia Einherjar se le acerca rápidamente, sin aliento tras recorrer a toda prisa los pasillos del palacio. Los Einherjar son un grupo de guerreros asgardianos que forman el ejército de Asgard y constituyen la clase guerrera de su sociedad. Su misión es proteger Asgard y sofocar los conflictos en los 9 reinos. Mi señor, los 3 guerreros y Lady Sif han desaparecido, afirma el guerrero con armadura. Los ojos de Loki se entrecierran hacia el puente arcoíris en la distancia, sabiendo exactamente quién es el responsable de esto. Tras reunir a algunos soldados, el rey de Asgard se dirigió directamente hacia el principal sospechoso. Loki se acerca a Heimdall por el puente arcoíris con un pequeño ejército de guardias Einherjar a su espalda, y se planta amenazadoramente ante el guardián omnisciente de Asgard, quien ni siquiera se inmuta al ver las fuerzas que lo rodean. Dime, Loki, ¿cómo hiciste para que los Jotuns entraran en Asgard? Pregunta Heimdall en tono acusador. No tuve nada que ver con el intento de robo de la armería. Aunque existen atajos secretos entre mundos que ni siquiera tú, con todos tus dones, puedes ver. Claro que ya no me sirven, ahora que soy rey, dice Loki con sinceridad, sabiendo que nadie le creería. Y como rey, te digo que, por tu acto de traición, quedas destituido de tu cargo como guardián de Asgard. Tu ciudadanía también queda revocada. Entonces ya no tengo por qué obedecerte. Heimdall alza su enorme espada y avanza hacia Loki.
Antes de que pudiera acercarse demasiado, el ejército de guardias golpeó el suelo con las puntas de sus lanzas y las apuntó rápidamente al unísono en dirección al antiguo guardián de la puerta. Aunque esto provoca que Heimdall detenga su avance, la mirada confiada en sus ojos de águila no disminuye ni por un segundo. Sin querer perder a ninguno de sus hombres en una lucha contra uno de los guerreros más hábiles de Asgard, Loki extendió ambas manos y agarró algo invisible que flotaba en el aire frente a él. Mientras aparece rápidamente ante sus ojos, Heimdall se sorprende al ver el cofre de los antiguos inviernos en manos de Loki. El color azul se desliza desde sus manos y asciende por sus brazos, mientras Loki abre el cofre hacia Heimdall, que permanece inmóvil en el centro de docenas de lanzas. Desde el interior del ataúd, se desata el infierno. La furia del ataúd se desata al instante con un aullido de viento. Hielo, nieve y oscuridad se abalanchan sobre Heimdall. Un frío glacial lo envuelve, congelándolo lenta pero inexorablemente. Los guardias le impiden avanzar mientras el ataúd congela por completo a Heimdall, convirtiéndolo en una estatua de hielo viviente. Podéis volver a vuestros deberes, dice Loki, ahuyentando a los guardias mientras cierra el ataúd y lo hace desaparecer una vez más. Mientras los guardias huían, dejando atrás solo a Loki y a un congelado Heimdall, Loki insertó a Gungnir en el panel de control del observatorio y abrió el Bifrost. Con un solo gesto, el destructor aparece ante él, un resplandor ígneo se alza en su interior, mientras gira su cabeza hacia su rey. Asegúrate de que mi hermano idiota y sus amigos no regresen. No puedo permitir que arruinen mis planes. Amigos míos. Thor sale corriendo alegremente del restaurante para saludar a sus camaradas. Peter lo sigue, con Tony pisándole los talones, ambos interesados en conocer a los tres guerreros y a Sif. Sobre todo cuando descubren que Peter posee todos los poderes de Thor. No me lo creo. ¿Quiénes son? No podía estar diciendo la verdad. Jane y su grupo estaban conmocionados y en estado de negación. Seguían sin creer que Thor fuera el rey desterrado de una raza alienígena de seres divinos. Aunque pronto lo creerían. Amigos míos, nunca me he alegrado tanto de ver a nadie, pero no deberíais haber venido, dice Thor, sabiendo que merece su exilio. Estamos aquí para llevarte a casa, revela Sif. Jane no pareció melancólica al enterarse de la partida de Thor. Quería pasar más tiempo con el grandullón musculoso. Sabes que no puedo. Mi padre ha muerto por mi culpa. Debo permanecer en el exilio, dice Thor con tristeza, provocando que sus compañeros asgardianos intercambien miradas de desconcierto. Thor, tu padre aún vive, dice Volstagg, preguntándose por qué Thor creía que Odín estaba muerto. Pero Loki dijo, al pronunciar estas tres simples palabras, Thor supo exactamente dónde se había equivocado. Mintió. Creer en su hermano Loki siempre será la mayor perdición de Thor. Thor, ¿por qué este mortal vestido de forma tan extraña tiene tu martillo? Pregunta Sif mientras señala a Peter, que se acercó con Mjolnir en la mano. Dice Peter agitando su martillo. Soy Spider-Man. Yo. Repite uno de los tres guerreros confundido. Padre Colocón, intentó explicar Thor, pero antes de que pudiera continuar, la tormenta del Bifrost comenzó a formarse en la distancia. ¿Venía alguien más? Pregunta Tony mientras el embudo del Bifrost se precipita hacia el suelo a tan solo 20 yardas de distancia. Al desaparecer el embudo, un enorme robot metálico con aspecto de armadura apareció en medio de la carretera. Tras presenciar el extraño suceso que culminó con la aparición del robot asesino, todos los que estaban en su sano juicio comenzaron a correr y a conducir en dirección contraria a toda velocidad. ¿Qué hace el destructor aquí? Exclama Thor alarmado mientras el autómata metálico marcha en su dirección. Oh, esto se pone interesante, dice Tony mientras pulsa un botón de su reloj. Tony nunca se separa demasiado de su armadura de Iron Man. Apenas unos segundos después de pulsar el botón de su reloj, un gran misil llega volando desde las afueras de la ciudad e impacta contra el suelo frente a él. Cuando se disipó el polvo tras el impacto, Tony ya estaba enfundado en su armadura roja y dorada. Al cerrarse la máscara, ocultando su rostro, los asgardianos que lo acompañaban no pudieron evitar contemplar con asombro semejante armadura. Midgard es sin duda diferente, murmura Volstagg, ya que incluso en Asgard sería imposible encontrar este tipo de armadura. Yo invito a la primera ronda, si no te importa. La voz metálica de Tony llena el aire. Claro, adelante, dice Peter mientras hace girar a Mjolnir en su mano. Aunque, yo pido una segunda ronda. Todavía no he podido probar esta maravilla al máximo. ¿Lo tienes, cabeza de telaraña? Dice Tony mientras sus manos y pies se iluminan y se lanza hacia el robot que se aproxima. Al girarse hacia un lado, Peter pudo ver a Thor mirando fijamente a Mjolnir. A menos que te creas digno.
Pregunta Peter mientras deja caer el martillo a los pies de Thor, lo que provoca que la acera se agriete formando una telaraña. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunta confundido uno de los tres guerreros, preguntándose por qué Thor tendría que ser digno. Sonido metálico. Un fuerte estruendo metálico llenó la calle cuando el puño de metal de Tony impactó contra el rostro llameante del destructor. La fuerza del golpe hizo que el robot asgardiano se tambaleara hacia atrás, pero no lo derribó. Vaya máquina pesada, ¿eh? Comenta Tony tras escanearla y comprobar que no tenía vida. Vamos a hacerte explotar y ver qué pasa. Usaré tus restos para mejorar mi traje. Mientras Tommy disparaba misiles contra el destructor y arrasaba con cualquier estructura cercana, Thor miraba fijamente a Mjolnir con una expresión de incertidumbre. Tras producirse algunas explosiones más mientras observaba cómo se retiraban los humanos débiles y asustados que se encontraban cerca, la determinación de Thor creció al decidirse a luchar. Con martillo o sin martillo. Con poderes o sin poderes. Mortal o no, Thor haría todo lo posible por proteger a esta gente. Abandona este pueblo ahora mismo, dice Thor mientras se gira para mirar a Jane a los ojos. Ponte a salvo con tus amigos. ¿Y tú? Pregunta preocupada. Debo quedarme y luchar. Solo el rey de Asgard puede comandar el destructor, lo que significa que mi hermano fue quien lo envió. Es mi responsabilidad, explica Thor. Antes de que Jane pudiera replicar, Thor se volvió hacia sus camaradas asgardianos. Sigo siendo un guerrero y lucharé a tu lado. Exclama Thor mientras mira fijamente a Mjolnir. Buena suerte, dice Peter, sintiendo que en ese momento pierde el uso exclusivo de Mjolnir. Fue bueno mientras duró. Mientras Tommy se enfrenta al destructor, Thor se agacha, extiende la mano y agarra el mango de Mjolnir con una sola mano. ¿Puedo hacerlo? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.